Bienvenidos a su clase de Matemáticas 5. Vamos a iniciar con nuestra lección número 1. La unidad que estamos abordando es la unidad número 1 y se llama diferencial de una función. Bien, el tema inicial lo llamaremos concepto de diferencial de una función. Iniciamos. Bien, esta es su materia de Matemáticas 5. Soy el profesor ingeniero Rogelio Rojas Palacios. Es nuestra lección número 1. La unidad es diferencial de una función. El tema que vamos a abordar es el concepto de diferencial de una función. Bien, vamos a ver, miren. Vamos a considerar la gráfica de una función y igual a f de x y la vamos a dibujar en un plano cartesiano de la siguiente manera. Aquí tenemos el plano cartesiano, ya saben ustedes que son los ejes y el eje x, están aquí intersectándose en forma perpendicular y esta es una curva. Bueno, a este le llamamos función y igual a f de x. En esta gráfica vamos a dibujar los puntos P y Q sobre la curva y vamos a dar origen a la siguiente información. Fíjense bien, aquí en la figura. Aquí están los puntos P, el punto Q, aquí el punto P está con una ordenada sobre el eje de las X, una coordenada sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Y aquí nosotros vemos, bueno, que las coordenadas del punto P vienen siendo los valores de X y Y. Aquí los tenemos. Y el punto Q lo tenemos nosotros definido también por un par ordenado. Y ese par ordenado, bueno, aquí lo hemos llamado como un valor de X más delta X. Bueno, esto es con el fin de que ustedes vean aquí en la figura de que desplazamos, obviamente, ¿verdad? Consideramos un valor, un incremento del valor de x, que aquí lo estamos llamando delta x, y este punto, ¿verdad? Lo estamos llamando x más delta x. Y desde luego, bueno, pues aquí el valor sobre el eje de las y será un valor y más delta y. Bien, como hemos estudiado anteriormente al valor de y, pues también nosotros le llamamos f de x, ¿verdad? Lo llamamos también y. Aquí entonces, si tenemos un valor de y más delta y, también lo podemos llamar f de x más delta x. O sea, aquí lo vamos a llamar así. De tal manera que aquí en la figura vamos a llamar a esta distancia vertical incremento de y o delta y. Este va a ser el incremento de y o delta y. Y aquí vuelvo a repetir, bueno, esta distancia, bueno, nosotros tenemos que la vamos a llamar incremento de x o delta x. Bien, esta es nuestra función, y igual a f de x, este es el eje de las y, este es el eje de las x. Bien, ahora, con respecto a los valores observados en esta gráfica, ¿ah? Podemos deducir la siguiente ecuación. Fíjense bien, para poder encontrar este incremento delta y, nosotros vamos a restarle a este valor, el valor de este punto, ¿va? Vamos a restarle el valor vertical de este punto de aquí para acá. O sea, esta distancia de aquí para acá, le vamos a restar la distancia de aquí para acá. Entonces, la distancia desde acá hasta acá la estamos llamando nosotros f de x más delta x. Y la vamos a poner acá, fíjense bien, entonces va a ser f de x más delta x y le vamos a restar esta distancia vertical que hay de aquí para acá, que le estamos llamando f de x. Bien, entonces ya sabemos de dónde sale esta ecuación. A continuación, vamos nosotros a considerar lo siguiente, fíjense bien. Ahora vamos a trazar una línea tangente a la curva en el punto P. Aquí está el punto P. Trazamos esta línea que es tangente a la curva en el punto P. Y vamos a observar lo que se genera. Fíjense bien. Bueno, aquí nosotros tenemos que a esta distancia vertical le hemos llamado delta y. Aquí.
aquí nosotros le estamos llamando a esa distancia horizontal, aquí delta X. Este punto aquí sobre el eje de las X hemos llamado es un valor de X. Y este punto es un valor de X más delta X. Bien, entonces fíjense bien cómo aquí se genera un triángulo rectángulo. Aquí se genera un triángulo rectángulo en donde a este ángulo le vamos a llamar ángulo alfa. Bien, y ya sabemos, bueno, pues que esta distancia, la distancia que hay vertical desde aquí hasta acá, bueno, pues le hemos llamado nosotros delta Y. Bueno, ahora bien, la distancia que hay desde este punto a este punto le vamos a llamar diferencial de Y. Le vamos a llamar diferencial de Y. Entonces, si a este cateto de este triángulo rectángulo, a este cateto le estamos llamando diferencial de Y, bueno, pues a este cateto también lo podemos llamar nosotros, le llamamos ahora diferencial de X, porque está sobre el eje de las X. Entonces, podemos decir que el valor del incremento de X, delta X, es igual a dx, o sea, la diferencial de X. Bien, hecha esta observación, fíjense bien, si calculamos la pendiente M de la tangente a la curva en el punto P, o sea, vamos a calcular la pendiente de esta recta, ¿verdad? De esa tangente, la pendiente M de la tangente a la curva en el punto P, podemos obtener la siguiente ecuación. Fíjense bien. Aquí tenemos que, bueno, la pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. Aquí vamos a ponerle tangente del ángulo alfa. Y la tangente del ángulo alfa nos va a relacionar el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, bueno, aquí vemos que le hemos llamado nosotros diferencial de Y o de Y. Acá está, lo ponemos. Y el cateto adyacente lo hemos nosotros llamado también como dx o diferencial de x. Entonces aquí lo ponemos, diferencial de x. Bien, a esto le llamamos derivada de la función. Entonces aquí le ponemos f' de x. Eso también nosotros lo conocemos. Acuérdense bien que en el curso anterior de matemáticas, cuando estudiamos derivadas, nosotros estudiamos, ¿verdad?, que la pendiente, ¿verdad?, de la recta, ¿verdad?, tangente dando la inclinación de la misma, es igual a la derivada. Eso es la derivada. Entonces podemos decir que esto es igual a f' de x. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros podemos decir dy sobre dx, esto es la derivada de la función. Bueno, de aquí nosotros, si despejamos el valor de dy, vamos a tener la siguiente ecuación. Fíjense bien, este dx, si está dividiendo, va a pasar para otro lado multiplicando. Entonces vamos a tener dy va a ser igual a f' de x por dx. Y si nosotros, bueno, pues ya sabemos que el valor del incremento de x estamos considerando igual a dx, o sea, la diferencial de x, pues entonces podemos decir que esta ecuacióncita la podemos también escribir de esta manera. dy va a ser igual a f' de x por delta x. Bien. De aquí podemos expresar la siguiente definición de diferencial de y o de y de la siguiente manera. Aquí tenemos definición de diferencial de y. Si la función f se define por y igual a f de x, entonces la diferencial de y denotada por dy está dada por la siguiente expresión. dy va a ser igual a f' de x por delta x. Donde x está en el dominio de f', o sea, de la derivada. Y delta x es un incremento arbitrario del valor de x. Bien. También podemos nosotros decir, que la diferencial de x, bueno, si la función f se define por y igual a f de x, entonces la diferencial de x denotada por dx está dada por, aquí nosotros le ponemos ahí, ¿verdad?, delta x, o dx, perdón, más bien aquí es dx igual a delta de x, donde delta de x es un incremento arbitrario de x y x es cualquier número en el dominio
de la función, de la derivada de la función. Entonces, retomando nuevamente nuestra gráfica y denotando algunos elementos, podemos concluir lo siguiente. Fíjense bien. Aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos la curva que nosotros la hemos llamado. Aquí así esta curva y igual a f de x. Tenemos el punto Q, el punto P, el punto Q. A esta distancia le llamamos delta x, que es igual a dx, a la diferencial de x, ¿verdad? Esta distancia la estamos llamando diferencial de y. Y esta distancia de aquí para acá la estamos llamando incremento de y. Incremento de y. Bien. Aquí nosotros vemos, fíjense bien, que esta diferencia que hay de aquí para acá, esta distancia vertical de aquí para acá, se va haciendo mucho más pequeña si el punto Q se va recorriendo, ¿verdad? Lo vamos recorriendo de tal manera que llegue a ser el punto P. Y entonces si colocamos aquí un punto, fíjense bien, aquí dibujamos nuevamente este cateto y nos vamos a dar cuenta que esta distancia, que es la diferencia, una diferencia vertical, aquí entre el valor del incremento y la diferencial, bueno, pues se va haciendo más pequeño. De tal manera que se hace tan pequeño que tiende a un valor de 0, porque bueno, pues cuando el punto Q se va trasladando hasta coincidir con el punto P, prácticamente, ¿verdad? Esa diferencia se hace 0. Entonces, con respecto a esta figura, podemos decir que el incremento de la función delta y, aunque es mayor a la diferencial de la función de y, se puede considerar aproximadamente igual a esta para efectos prácticos y la podemos expresar de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a poner aquí esta ecuacióncita. Delta y, o sea, el incremento de y es aproximadamente igual al valor de la diferencial de y. O sea, estamos diciendo que esta distancia vertical es aproximadamente igual a esta distancia vertical de aquí para acá, ¿verdad? O sea, a dy. En donde este signo pues nos quiere decir aproximadamente igual. Bien, también podemos decir que la diferencia existente entre delta y dy, o sea, esta diferencia que estamos denotando en el paréntesis, se hará más pequeña en cuanto el incremento de x, o sea, este valor, ¿verdad? Este valor, incremento de x, ¿verdad? El incremento de x llamado delta x o dx sea más pequeño. O sea, si este incremento, este valor lo vamos haciendo más pequeño, pues entonces vemos también que la diferencia entre el valor de delta y de dy se va haciendo más pequeño. Lo que habíamos comentado anteriormente. Bien. Finalmente escribiremos tres ecuaciones importantes que ya sabemos de dónde resultan y que nos servirán posteriormente para resolver algunos problemas prácticos aplicando el concepto de diferencial de una función. Estas ecuaciones son las siguientes. Bueno, aquí vamos a anotarlas. Ya tenemos aquí delta y va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. Vamos a llamarle ecuación número 1. dy va a ser igual a f' de x por dx, va a ser la ecuación número 2. Y delta y es aproximadamente igual a dy. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. Bueno, esto es todo por el momento, muchachos. Gracias por su atención.